Listo. Vamos a comenzar. Bueno, pues en esta sesión de hoy me voy a dirigir aquí a lo que es la plataforma para que veamos la actividad de esta semana, que es de la 3 de febrero al 9 de febrero. En esta actividad, vamos a abrirla aquí. Van a realizar un cuadro sinóptico, ¿sí? En donde vamos a estar manejando el funcionamiento de los dos modelos que vamos a ver, que es la entidad-relación y el modelo de objeto semántico. Sí, estos dos modelos para poder realizar base de datos son los más conocidos, pero de los dos, el de modelo entidad-relación es el que más se utiliza. Habíamos dicho en la clase pasada que son los que se utilizan tablas para poder vincularlas y de tal manera pues se hace un poquito menos tedioso elaborar una base de datos cuando vamos incluyendo este tipo de metodologías. Y en el objeto semántico es como si estuviéramos con objetos. Ahorita lo vamos a explicar y lo que van a hacer es un cuadro comparativo. Un cuadro comparativo lo pueden hacer de forma manual o pueden ir a Canva o Genially. Ahorita voy a poner Canva, ¿sí? Y pueden poner cuadro comparativo para que les salgan las plantillas. Y aquí hay, miren, este es un cuadro comparativo, este es otro cuadro comparativo. Aquí hay muchas plantillas que ustedes pueden utilizar para hacer un cuadro comparativo, por ejemplo, de estos dos modelos. ¿Y qué es lo que van a poner? ¿Cómo lo van a enriquecer? Ah, bueno, pues aquí viene en las instrucciones. Este debe incluir el significado, características, uso y ejemplos. Tal vez puedan poner ahí ventajas y desventajas que tiene cada uno de ellos, pero esto es para conocerlos y para poder seleccionar o para saber cuál opción que nos comparten, las herramientas que estas nos comparten, nos puede ser más este, redituable al momento de que nosotros realicemos una base de datos. ¿Ok? Bueno, entonces, esta es la actividad para esta semana. Es muy sencilla. Aquí les comparto el libro, las páginas en las cuales pueden encontrar la información, así como también recordar que la plataforma nos ofrece una biblioteca virtual en la cual podemos también obtener información, contenido que pueda enriquecer nuestra actividad. ¿Ok? Bueno, ya aclarado esto, entonces ahora sí nos vamos a pasar aquí a nuestra presentación para comenzar. ¿Sí? En esta ocasión vamos a ver bases de datos relacionales. Anteriormente ya habíamos platicado un poquito de esta metodología donde se constituyen por modelos bases de datos más utilizadas en la actualidad, como les mencionaba, ¿sí? Porque está basado en tablas. En Access, que es una información que creo que en la siguiente actividad ya les comparto, viene la opción para que podamos hacer una base de datos a través de tablas. Sí, entre más grande sea nuestra base de datos, pues las tablas que vamos a requerir, perdón, para crearla, pues van a ser mayores. Aquí les comparto, voy a mover aquí esta parte de aquí. Les comparto en esta imagen, si se dan cuenta, es una base de datos la cual tiene 4 tablas. ¿Por qué 4 tablas? Porque fíjense, esta base de datos quedaría tal vez para una tienda, ¿sí? ¿Por qué? Porque vendo artículos, ¿sí? Tengo mis clientes, eh,
Algunos clientes necesitan factura y yo necesito saber el ID, los folios de estas facturas. Entonces, por eso son 4 tablas. En el ejemplo que les pongo aquí, fíjense bien, es el nombre de la persona, el puesto, el salario y su RFC. Es decir, tengo una base de datos de los empleados que yo pueda tener en mi tienda. Y aquí esto es una tabla, ¿sí? O puedo tener 4 tablas, tal vez, o puedo tener nada más, no sé, 3 tablas o una sola tabla y poner el RFC que se vincule con el nombre del empleado. Ya depende de mis necesidades o como yo quiera ajustar. Solo recordar que para que puedan ser datos relacionales, tienen que coincidir o verse involucrados al menos con un elemento de información de esta base de datos. Aquí esta es para empleados y esta es para una tienda, ¿sí? Fíjense bien. En el siguiente video vamos a verlo un poquito más a fondo y quiero que lo analicen. Lo voy a poner y si no se escucha, si se escucha, está todo bien, por favor, me puedes mandar un mensajito. ¿Sale, Irene? Fundamentos de base de datos relacionales. ¿Qué son las bases de datos relacionales? Para ello tenemos que definir mediante los conceptos previos, como es el dato, tipo de dato, tabla, la entidad, atributo, tipo de relación, llave primaria o llave secundaria y también la herramienta que nos permita diseñar una base de datos desde cero a través de un diagrama. El diagrama de entidad-relación. Entonces, en esta parte tenemos el dato. Antes de comenzar tenemos que responder, ¿por qué tendría que aprender el curso de bases de datos? Esto es importante porque si no lo llevamos o lo ignoramos, vamos a tener el problema de que por sí solo no vamos a poder desarrollar un sistema de información, ya que uno de los componentes de un sistema de información es una base de datos, ya que en ese lugar vamos a poder guardar datos del mundo real que posteriormente se van a procesar y luego me va a obtener o me va a dar una información y en base a esa información yo voy a tener que tomar algún tipo de decisión. Un dato es una unidad mínima de información que por sí solo carece de sentido y que puede ser numérico o alfabético. Ahora, en la computadora es necesario que sepa o identifique cuál es el dato que yo estoy ingresando para que posteriormente lo procese y luego me emita un reporte. Para esto es importante saber los tipos de datos. La herramienta que utiliza la computadora para reconocer o clasificar es los tipos de datos. Y en programas ofimáticos, por ejemplo, como Excel, utiliza, por ejemplo, estos tipos de datos como texto, lógicos. Aquí vamos a hacer una pausa y fíjense la importancia que tiene, que acaba de decir aquí la persona, que debemos de saber qué tipo de datos vamos a involucrar. Deben de ser eh, los correspondientes para la base de datos. Entonces, si yo quiero hacer una base de datos para un control escolar, pues es obvio que tengo que involucrar alumnos, matrículas, materias, docentes, horarios y demás. No voy a poder meter el RFC de un maestro porque eso no va en una base de datos de un control escolar. Entonces hay que saber discernir, seleccionar qué tipos de datos voy a incorporar en las tablas que me ayuden a crear esta. ¿Ok? Vamos a seguir. Y en un lenguaje de programación tenemos acostado, como entero, ¿no? Doble o decimal y así. Ahora, los datos que hemos ingresado tienen que ordenarse, obviamente, y para ordenarse se hace a través de una herramienta conocida como tablas, que es creado mediante filas y columnas, que a su vez, bueno, forman celdas.
Entonces respondemos, ¿qué es una base de datos? Una base de datos viene a ser un conjunto de tablas relacionadas o un banco de datos que pertenecen a un mismo contexto. Por ejemplo, una base de datos para un sistema de ventas, para un sistema educativo. Tiene su historia, todo esto, y fue postulado por Edgar Frank Codd. Ahora, para desarrollar una base de datos yo tengo que hacer un diagrama. Ese diagrama es conocido como el diagrama entidad-relación. Y en este diagrama obviamente hay figuras, y esas figuras tenemos que conocer cada una de ellas. En la primera parte conocemos la entidad o tabla. Si vemos ahí, habla de alumno, empleado o artículo. Esto quiere decir que es algo o un sustantivo del cual se quiere saber algún tipo de información posteriormente. Y para esto lo representa mediante una figura geométrica como el rectángulo. En la parte de acá tenemos la columna, que es una propiedad de interés de una entidad. Si queremos saber algo de una entidad, lo hacemos a través de sus propiedades. Esas propiedades de una tabla vienen a ser columnas o campos o también atributos. En este caso tenemos un atributo simple, que es nombres. Ahora, el conjunto de atributos van a formar obviamente una fila. En este caso tenemos que un registro representa un objeto único de datos implícitamente estructurados en una tabla. Un registro viene a ser una fila. Llave primaria, primary key o atributo principal. ¿Qué viene a ser un atributo principal? Viene a representar toda una fila. Si vemos aquí, por ejemplo, esta fila se representa mediante el código, que es el ID de cliente. Entonces, una llave primaria, primary key, es un atributo principal que permite identificar a toda una fila. Y tiene unas reglas. Por ejemplo, es única, no es en blanco, no se puede modificar, o sea, es inalterable. Y se representa mediante esta figura y va también la simbología de una PK con 2 letras, ¿no? En esta parte tenemos ahora la llave secundaria. ¿Qué viene a ser la llave secundaria? Una llave secundaria viene a ser una llave primaria que ha migrado a otra tabla. En este caso tenemos una relación entre zona y empleado. Y nos damos cuenta aquí que ha creado una llave foránea conocido como código de zona. ¿Cómo se ha creado? Mediante el tipo de relación, la cardinalidad. Acá tenemos un rombo y dentro de ese rombo hay un verbo. Ese rombo permite la relación o la interacción entre el empleado y la zona. Ahora, si no sabemos qué verbo colocar, también puede ser usado el verbo asociar. Acá, ¿por qué se ha creado código de zona? Por la relación. Si acá vemos uno y muchos y acá uno, por lo tanto, el código de zona, que es la llave primaria en la tabla zona de acá, viaja a la tabla empleado y se convierte en una llave foránea y se representa de la siguiente forma. Los tipos de relación también se conocen como cardinalidad, de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. Y cuando hay una relación de muchos a muchos se crea una tabla asociativa o transitiva. Para esto utilizamos el diagrama entidad-relación para diseñar una base de datos. Y acá vemos un ejemplo. Autor, libro y género. ¿Por qué razón libro tiene un borde de más? Es porque es una tabla débil o entidad débil. ¿Y qué es una entidad débil? Una entidad débil viene a ser una tabla que tiene una llave foránea. En otras palabras, una entidad débil depende funcionalmente de una entidad fuerte. En este caso, la entidad fuerte son género y autor. Si nos damos cuenta aquí, autor, mediante una relación que es el verbo hacer, dice que un autor puede hacer o escribir también uno o muchos libros. Por lo tanto, si acá es uno y acá abajo tabla libro y se crea de esta manera, código de autor y se representa así. Entonces, el mismo caso ocurre en género y libro. Acá es uno y muchos en libro y acá es uno. Por lo tanto, el código de género que tiene la tabla género viaja a la tabla libro.
como código de género y viene a ser una llave secundaria. La llave secundaria permite la relación entre dos tablas, posteriormente en la construcción de una base de datos física o modelo físico. Y para construir una base de datos, vamos a utilizar un sistema de gestión de base de datos. Acá tenemos uno que es quizás debatible, ¿no? Lo que es Microsoft Access. Hay algunos que dicen que obviamente que no es un sistema de gestión de base de datos. Pero bueno, es un programa donde puedes crear bases de datos relacionales también. Ahora, acá también está lo que es Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle y MariaDB. Entonces, acá yo hago mi plano, mi diagrama, y después de hacer mi diagrama, mi análisis, yo paso a construir físicamente o al desarrollo de mi base de datos. ¿Y dónde lo hago? En un sistema de gestión de bases de datos. Y para hacer mi diagrama, utilizo una herramienta conocida como JET. JET es un programa que sirve para hacer diagramas de varios tipos. Uno de esos tipos de diagramas es el diagrama entidad-relación. Y de esta manera entonces yo ya sé cuáles son los fundamentos o términos para comenzar con el mundo de bases de datos relacionales. Ok, bueno, después de haber visto el video, nos podemos dar cuenta de los sistemas gestores para crear base de datos, que son varios, pero aquí el que mencionan con más para, por decirlo así, para empezar, es Access. Utilizando Access, aunque dicen que no es un sistema gestor para base de datos, sí se puede hacer con limitantes, pero sí se puede utilizar diseñando las tablas y vinculándolas entre ellas dependiendo de los tipos de datos. Recuerden, es muy importante que los tipos de datos que estemos utilizando, pues se puedan vincular entre ellos para que tengamos una base de datos funcional. ¿Ok? Entonces, recuerde que este método es el entidad relación, como aquí lo mencionábamos en el ejercicio. Lo voy a regresar un poquito, nada más para que vean yo creo que era de acá. Por aquí está. Nada más para que lo vean y recuerden que es, ahí está. Aquí queda. Sí, ahí se va haciendo el diagrama entidad-relación. Aquí está. A esto quería llegar. ¿Ok? Este es mi modelo. Sí, es el que voy a estar utilizando. Es como que va a ser mi algoritmo para desprender de ahí e ir realizando las tablas correspondientes para lo que yo quiero realizar. ¿Ok? Aquí está. De esta manera. ¿Sí? El género, autor y libro. ¿Ok? Son mis entidades y se van a relacionar con todos los demás atributos. Lo podemos utilizar así o irnos directamente a la creación de tablas. ¿Ok? Y en Access lo puedo lograr. Access corre adecuadamente. Voy a quitarle el audio. Access corre adecuadamente en Windows, no corre en Mac, pero en Windows, aquí están, fíjense bien, podemos tener la primera tabla que es mi empresa, ¿sí? Y aquí la vamos a ir llenando, cédula, nombre, apellidos, dirección, teléfonos, ¿verdad? Y después, aquí en tipo de datos, yo voy a declarar que cuál es la variable que, que se va a introducir. Es texto largo, pues los nombres, apellidos, dirección, ciudad y demás.
Aquí en correo electrónico voy a agregar el hipervínculo para que cuando yo le dé clic ahí automáticamente me lleve a la ventana para poder enviar el correo. Fíjense aquí, lo voy a hacer más grande. Aquí, ay Dios, espérenme tantito, se me movió. Lo voy a cancelar aquí. Quiero que aparezca ya la otra tabla. Ok, poquito más. Aquí está. Aquí ya me aparece la otra tabla, fíjense bien. Es que le hice muy grande. O sea, ya había creado la tabla. Aquí está. La tabla empresa, ¿sí? Ahora, la tabla de profesores, ¿sí? Ya la voy a tener también. Entonces, esas dos tablas yo las voy a ir vinculando. Aquí van a aparecer todas las tablas que yo vaya creando en Access, ¿sí? Y después las voy a vincular con el menú que me está ofreciendo en esta parte de aquí. Me voy a ir adelantando y este link se los voy a compartir ahí en material. Voy a apuntarlo ahorita para agregarlo, para que lo puedan ver, compartir. Link de Access. Aquí está. En esta tabla, van a ser estudiantes, grados, teléfonos y demás. Fíjense bien cómo vamos haciendo la declaración de los datos correspondientes. Aquí nos va dando la pauta para poder seleccionar qué es lo que voy a estar introduciendo en esta parte. ¿Ok? Lo voy a adelantar un poquito más. Fíjense bien, ya tengo 3 tablas, la de estudiantes, profesores y la empresa. ¿Ok? Entonces ahí me voy haciendo más tablas, aquí están, miren. ¿Sí? Profesores, estudiantes y la empresa. Hasta que va a llegar un punto en que las tenga que relacionar asignaturas. Esto es una base de datos para una escuela, para un control escolar, tal vez. Y aquí, miren, ¿ven? Empezamos. Lo voy a regresar un poquito. Ahí van. Ya acaba de decir. Nos vamos a ir a herramientas, ¿sí? De base de datos y le vamos a dar relacionar. Me voy a regresar para que lo puedan ver. Aquí. Y le damos relaciones, ¿ok? Relaciones. Y fíjense lo que va a pasar ahí ahorita. Dar clic derecho y vamos a dar mostrar tabla. Nos aparecen las tablas que hemos creado. Utilizando la tecla control vamos a señalarlas todas y le damos agregar. Cerramos aquí, ubicamos la tabla empresa en el centro. Fíjense, después de que nosotros introducimos los datos que necesitamos para cada tabla, ¿sí? Nos vamos a herramientas, nos vamos a relaciones. Por default nos aparecen unas tablas que vamos a seleccionar que se oculten y después vamos a hacer que aparezcan, a seleccionar las que nosotros hemos diseñado y son las que están aquí, ¿ok? De esta manera para que nos quede más organizado. Bueno, a partir de este momento podemos empezar a relacionar la tabla empresa con cada una de las tablas existentes. Si fueran 100 tablas, pues
Empresa tiene que estar relacionada con las 100 tablas porque es quien las contiene. En este caso, un colegio puede tener uno y muchos profesores, así que nos vamos a esta tabla, profesores, le damos diseño de tabla y vamos a incluir el nombre de la llave de la empresa, que es el MIT. Señalamos texto largo y guardamos. Nos vamos con el cursor sostenido desde MIT hasta NIT en la tabla profesores. Exigir integridad referencial y crear. Ya nos quedó establecida la relación de uno a muchos. Lo mismo vamos a hacer con la tabla asignaturas, porque en un colegio se dictan muchas asignaturas. Entonces, incluimos el MIT, guardamos y establecemos la relación llevando el cursor desde MIT hasta NIT. Exigimos integridad referencial y le damos crear. Ya nos quedó la relación de uno a muchos. Aquí la vemos. El colegio también tiene muchos estudiantes, así que diseño de tabla, se hereda el atributo NIT, texto largo, guardar. Con el cursor nos vamos de NIT a NIT, exigimos la integridad referencial y ya nos quedó relacionada empresa con las demás tablas. Vamos a partir ahora de la tabla profesores. En este caso, como pueden ver, aquí mismo en Access vamos haciendo la relación de las tablas, ¿sí? Solo hay que ir, fíjense, y no nada más puedo relacionar esta tabla también se puede relacionar con las otras dos tablas, o sea, no hay una limitante, tal vez las 4 tablas se tengan que relacionar todas con todas y para que sea funcional. Entonces, depende de mis necesidades, depende de lo que yo quiera estar monitoreando para poder relacionarlas. ¿Ok? Bueno, y por último, fíjense bien, este link se los voy a compartir. Ok, dejen más, los voy a compartir de una vez para que no se me vaya a pasar. Y lo el día de hoy lo voy a acá de YouTube. Y aquí está, con este link van a poder entrar. Ok. Perfecto. Nos vamos otra vez. Ok, entonces aquí. Aquí está y lo voy a poner aquí en el chat. Aquí en el chat para que vean que se puede ir haciendo. A ver, Irene, perfecto. De nada, Irene. Y está muy facilito. Ahorita el equipo de cómputo continuo no me presta para entrar a Access, pero en la siguiente sesión, voy a entrar con el otro equipo que tiene Windows y hacerlo demostrativamente. Una clase demostrativa para que vean que en Access se puede hacer una base de datos sencillita, pero que sí son funcionables. Depende del gestor, claro está, que estemos utilizando, pero vamos poco a poco y lo vamos a ir haciendo de una forma más eficiente, ¿no? Ir poquito a poquito. Entonces, estas son las categorías de haber visto Access, ¿verdad? Podemos ver que existen categorías de lenguajes de manipulación, álgebra relacional, cálculo relacional, lenguajes orientados a la transformación, query by example, que es consulta mediante ejemplo, y query by form, consulta por forma. Estas son las 5, podríamos decir, categorías en las cuales podemos nosotros implementar una base de datos. ¿Ok? Entonces, estas son bases de datos, entidad, relación.
Voy a poner, compartir información del objeto semántico, que es similar. Bueno, no es similar porque el objeto semántico no utiliza tablas. La única que utiliza tablas es la entidad relación. ¿Sí? El objeto semántico son objetos específicamente. ¿Sí? Cómo los queremos vincular cada uno de los objetos para que sea funcional nuestra base de datos. Pero esta metodología, esta opción de crear una base de datos utilizando el método objeto, el objeto semántico, perdón, no es muy viable. Por eso la mayoría de las creaciones de las bases de datos están soportadas por tablas relacionales. Ustedes lo pudieron ver ahorita, se crean tablitas y las relaciono de acuerdo a las necesidades que yo requiera para estar trabajando con mi base de datos. ¿Sale? Entonces ahorita ya les compartí el link ese, ahorita les voy a compartir un poquito más de objeto semántico, aunque en el libro que llevamos bien información, les voy a compartir un poquito más para que puedan complementar adecuadamente su cuadro comparativo. Acuérdense, cuadro comparativo que puede ser realizado en Canva, puede ser en PowerPoint. Ok, encontré esto, Ani. O puede ser en Genially. Fíjense bien, en Genially es más o menos parecido a Canva, pero trae otras plantillas que se pueden utilizar. Vamos a ver. Lo voy a poner aquí. Ay. No, ahorita. Ok, fíjense bien aquí, plantillas. Hay muchísimas, pero entonces es más viable que la busquemos. Aquí. Es que a fuerza necesito empezar la sesión. Espérenme. Vamos a poner que... Ok. Vamos a darle. Ahí va. Aquí está Genially y aquí le ponen ustedes buscar, le ponen cuadro comparativo y lo pueden realizar. Ay, aquí no aparece. Plantillas. Vamos a ver. Cuadros. Comparativo. Vamos a ver si aparece la opción. Aquí está, miren. Cuadro comparativo. ¿Ven? Y aquí están algunos de los cuadros comparativos que podemos utilizar. Ok, esta es una... Podemos usar esta. Vamos a usar esta plantilla. Ahí va. Y aquí está, miren, es un cuadro comparativo. 1, 2, 3, se me hace que esta es una mejor opción. Le dan a añadir y ya aparece aquí el cuadro comparativo, fíjense. Esta la pueden eliminar y pueden agregar aquí más características y ya van llenando de lo que se les pida de las dos metodologías. ¿Ok? Bueno, pues no sé si existe alguna duda hasta aquí. Irene. ¿Queda claro lo que vamos a realizar? Perfecto. Bueno, entonces ahorita comparto más información sobre el objeto semántico para que se puedan desarrollar adecuadamente la actividad de esta semana. Recuerden que es para el domingo y les recomiendo que no se esperen hasta el último momento porque la plataforma se ha estado muy saturada, la verdad. Bueno, que pases una excelente tarde, Irene. Muchas gracias por tu presencia. Hasta luego.